controversia constitucional por ley de telecomunicaciones. Este tema es muy importante, que tiene que ver con los medios de comunicación hablados y escritos. Invade facultades del Ejecutivo, impugna esta controversia constitucional interpuesta por el consejero jurídico del Ejecutivo, Eduardo Castillejos, impugna los 8 artículos de los lineamientos aprobados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Preocupa a la Sociedad Interamericana de Prensa las disposiciones del órgano regulador de radio y televisión, Enrique Peña Nieto, a través pues de la Consejería Jurídica, interpuso una controversia constitucional y pues ya precisaron Eduardo Castillejos, que es el consejero jurídico, y el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, ya precisaron que la controversia es contra acciones del Congreso de la Unión por haber expedido estos artículos. Detallaron que desde su punto de vista, el legislativo, al facultar al instituto a emitir dichos lineamientos, invadió facultades exclusivas del presidente de la República en esa materia. La gran pregunta es, esta iniciativa, que fue una iniciativa del presidente de la República, ¿no fue bien revisada por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores? Y si sabían que había, artículos que se estaban aprobando que vulneraban los derechos de los medios de comunicación, ¿por qué no lo eliminaron con respecto a estas leyes que ellos mismos estaban creando, pues? Y el otro problema sería que, independientemente de eso, una vez aprobado, tiene que pasar al Ejecutivo, que dentro de las facultades que tiene, una de ellas es el derecho de vetar cualquier ley que vaya en contra de derechos humanos fundamentales, amigos cibernautas. No lo hizo el Ejecutivo cuando pudo haberlo vetado, y ahora interponen las controversias constitucionales para tratar de echar abajo estos lineamientos, amigos cibernautas, porque según invadió facultades exclusivas del presidente de la República. No es posible que esto suceda sin que se hayan dado cuenta. El propio presidente de la República, el consejero jurídico, llegan a su mesa todas aquellas leyes que van a ser promulgadas, y no le dice al presidente pues que lo que ellos habían enviado como iniciativa no venía tal como lo tenían planeado. A mí se me hace muy aberrante, se me hace muy negligente por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no haberse percatado de ello, no haberlo vetado, haberlo promulgado, y ahora, hasta ahora, cuando llevará mucho más tiempo en que se resuelva esto a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haberse ahorrado en su momento, primero a través del legislativo que aprobó leyes que vulneran derechos humanos, de la libertad de expresión, y el Ejecutivo también no haberse percatado que la ley no venía tal cual como él la había enviado, o al menos pues que se hubieran dado cuenta que sí estaba invadiendo facultades, estaba lesionando derechos humanos de la libertad de expresión. A mí se me hace de verdad muy, muy sospechoso este asunto, amigos cibernautas. Pero bueno, vamos a ver qué dice el señor Eduardo Castillejos, con respecto a esta situación, ya que
A la vez también explicó que cualquier regulación de los derechos de las audiencias deben estar previstas en la ley en términos del artículo 89. El consejero jurídico indicó que los 8 artículos de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión tienen un vicio de origen, fíjese nada más, un vicio de origen, desde que se envió, desde que la aprobaron. Pues la normatividad, dice, no debió darle facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones de regular un derecho humano, el derecho de las audiencias. Aclararon que si bien el Instituto Federal de Telecomunicaciones actuó conforme a las facultades que le otorga la ley, se consideró por tanto presentar la demanda contra el Congreso de la Unión solo por los 8 artículos que facultan al IFT a regular sobre las audiencias. Lo que consideraron del Ejecutivo es una inconstitucionalidad. Bueno, pues ahí está. Los 8 artículos de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión tienen un vicio de origen, pues la normatividad no debió darle facultades al IFT de regular un derecho humano, el derecho de las audiencias. Bueno, pues vamos a ver qué más dice, porque la Ley Federal de Telecomunicaciones en el artículo 89 dice que los concesionarios de uso social acorde con sus fines podrán obtener ingresos de las siguientes fuentes: donativos en dinero o en especie, aportaciones y cuotas o cooperación de la comunidad a la que prestan servicio y otras tantas fuentes más, o recursos provenientes de entidades públicas, arrendamiento de estudios y servicios de edición, convenios de coinversión con otros medios, venta de publicidad a los entes públicos federales, amigos cibernautas. Es lo que dice este artículo 89. Los concesionarios de uso social, acorde con sus fines, podrán obtener ingresos de las siguientes fuentes. Ahí está la situación. Cualquier regulación de los derechos de las audiencias deben estar previstas en la ley en términos del artículo 89. Así están las cosas. Bueno, ayer hubo una reunión. Estuvo la CONAGO con Enrique Peña Nieto, y bueno, parece ser que tomaron acuerdos muy importantes con respecto a defender a los connacionales en Estados Unidos. El presidente Peña Nieto y los gobernadores del país acordaron una serie de acciones para hacer valer la importancia de México como socio frente a Estados Unidos durante la próxima negociación para actualizar la relación bilateral y también en defensa de los connacionales que viven en aquel país. Al término del encuentro de más de 4 horas, el presidente de la CONAGO, Graco Ramírez, explicó que los mandatarios que cuentan con casas de la amistad en los Estados Unidos, como el caso de Morelos, Estado de México, Oaxaca, Guanajuato, Puebla y la Ciudad de México, habrán de ponerlas a disposición de manera conjunta con la red de 50 consulados para la atención inmediata de quienes estén en riesgo de deportación por la política migratoria de Donald Trump. Recuerde usted que este tema muy importante de los connacionales tiene que ver también en un tema económico. Son miles de millones de dólares que llegan a nuestro país para reactivar la economía por conducto de las remesas de los connacionales que viven en aquel país. Deportarlos, sacarlos del país de los Estados Unidos, sería perjudicar también severamente la economía de México, amigos cibernautas. Por ello, la importancia, pues, de que los consulados asesoren, vigilen, estén pendientes de cualquier situación de riesgo que ponga a nuestros paisanos de ser echados, de ser sacados, de ser deportados
de Estados Unidos. Por ello, la reunión de la CONAGO con el presidente de la República es de suma importancia, porque para el país las remesas que vienen de aquel lado son una fuente importante en la economía mexicana, en el desarrollo y en el crecimiento económico, amigos cibernautas. Tenemos información, dice el señor Graco Ramírez, que hay cerca de 250,000 casos establecidos en tribunales norteamericanos y vamos a llegar a muchos más en una defensa con los consulados del gobierno para hacer una defensa de todos los connacionales. A la vez, ayer se tomó el acuerdo de proteger las remesas, amigos cibernautas, de lo que le acabo de comentar. El presidente Enrique Peña Nieto presentará ante el Congreso de la Unión una reforma para proteger las remesas que envían los mexicanos desde Estados Unidos, anunció el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade. Estamos, para ello, fortaleciendo la capacidad crediticia de la banca de desarrollo y habremos de someter a la consideración del Congreso una reforma para darle apoyo en ley a toda esta evolución financiera, a toda esta evolución tecnológica que hemos empezado a ver en la capacidad de intermediación financiera y que muy útil nos sería para fortalecer desde procesos de envío de remesas hasta procesos de acceso a productos de crédito y de ahorro de manera muy descentralizada y mucho más eficiente. Durante la reunión plenaria de los senadores del PRI este martes, ayer, el secretario de Hacienda pidió el apoyo a los legisladores de acompañar esta reforma del Ejecutivo al amparo de esta iniciativa. También ayer le comentaba yo, amigos, hace un momentito, acerca del gasolinazo. Está en un análisis. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, anunció que ante la solicitud que le hicieron los mandatarios estatales al presidente de la República de que no aumente nueva cuenta la gasolina, este próximo 4 de febrero, en solidaridad a la economía de las familias, Peña Nieto se comprometió a estudiar un esquema que suavice este impacto y a la vez no afecte las finanzas públicas. El presidente nos planteó, continúa diciendo Graco Ramírez, gobernador del estado de Morelos, que en breve, en los próximos días, va a anunciar, están haciendo un esfuerzo económico, una revisión económica para anunciar algo que nos va a afectar sustantivamente el ingreso de los mexicanos. Bueno, esta es la cuestión. A este encuentro al que acompañaron al presidente Peña, los secretarios de Relaciones Exteriores, Hacienda, Gobernación y de la SEP, solo faltó el gobernador de Aguascalientes, quien se disculpó por un problema personal. Bueno, el presidente dice que va a estudiar un esquema que suavice este impacto. Y que bueno, están ellos evaluando esta situación, amigos cibernautas, lo del precio de la gasolina, lo del TLC y lo del muro allá en los Estados Unidos, amigos cibernautas, porque ese es un tema también muy importantísimo. Este muro que pretende ya no permitir el ingreso de cualquier extranjero de forma ilegal a ese país, amigos cibernautas, pues es un tema que preocupa también al Vaticano, porque ellos repudian esta construcción de este muro y el Vaticano en contra de esta edificación que dividiría pues de una forma brutal a nuestro país con Estados Unidos. El diario oficial de la Santa Sede Romana rechazó la construcción del muro fronterizo que planea emprender el presidente estadounidense Donald Trump, señalando que bloquear la llegada de inmigrantes será privar a Estados Unidos de recursos humanos potencialmente muy importantes y además va contra su tradición de protección a los derechos humanos. En un artículo titulado "El cierre no es progreso", el diario de la Santa Sede señala que Estados Unidos ha construido su potencia económica y por ende su influencia política gracias al trabajo de los inmigrantes. A la vez, más de 4.4 millones de cibernautas se han sumado a una carta global de repudio al presidente estadounidense Donald Trump
y a lo que calificaron como sus políticas de menosprecio a los mexicanos, a las mujeres y a los musulmanes. La carta, lanzada por el movimiento Abbas, una organización civil que promueve el activismo ciudadano en temas como derechos humanos y cambio climático, llama a construir una oposición pública colectiva contra los esfuerzos de la administración de Trump por dividir a la población y a los países, amigos cibernautas. De ese tamaño está la situación en nuestro pues país, prácticamente, que todo el mundo tiene puesta la mirada en este muro que va a dividir a todos los ciudadanos mexicanos y de otros países que cruzan por nuestra frontera para llegar a los Estados Unidos, ya sea a trabajar, ya sea a visitar a un familiar. Ya eso no se podrá hacer, y como bien dice el Vaticano, la gran potencia económica y mundial que es Estados Unidos se debe a la mano de obra de los mexicanos, a la mano de obra de los latinos, llámense hondureños, llámense guatemaltecos, salvadoreños, llámense incluso cubanos, que ellos han hecho que la economía de los Estados Unidos se detone y sea hoy por hoy una de más que nada la primera del mundo. La economía de los Estados Unidos, pues hoy nos vemos envueltos en estos conflictos del muro fronterizo, nos vemos envueltos en esta situación del Tratado de Libre Comercio, amigos cibernautas. Y ante esto, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer México, amigos cibernautas? Pues se ha anunciado ya, pues que México debe ampliar sus acuerdos comerciales. Europa es uno de los, digamos, el continente europeo, los países europeos, es uno de los que están ya en la mira de nuestro país. El secretario de Economía y Delfonso Guajardo adelantó que México está a punto de profundizar y ampliar el acuerdo comercial que tiene con la Unión Europea. Es muy importante, amigos, muy importante. Pero cualquier acuerdo comercial no llega al que hoy México tiene con los Estados Unidos y con Canadá. Son miles de millones de dólares cada minuto, cada hora, cada 24 horas en transacciones comerciales entre estos tres países que generan una gran economía para los tres, y desde luego son miles de empleos los que se generan con este acuerdo comercial llevado a cabo desde la época de Carlos Salinas de Gortari, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que pues la verdad ha sido de beneficio para los tres países. Europa es un país muy importante, al igual que China, que nos puede traer muchos beneficios, pero que nunca se comparará con el que tenemos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o del Atlántico, o más bien dicho de América del Norte. De América del Norte, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, amigos cibernautas. Bueno, en conferencia, al concluir su participación en la reunión plenaria con los diputados federales del PRI, y Delfonso Guajardo dijo que este martes tuvo una conversación con la comisionada de Comercio en la Comisión Europea, con quien acordó acelerar las negociaciones. Siguiendo esas instrucciones, estamos ya por tener la tercera ronda de negociaciones para profundizar y ampliar el acuerdo con la Unión Europea. Tuvimos una conversación telefónica con la comisionada de Comercio allá en la Comisión Europea, y justamente estamos programando el proceso de aceleración de nuestras negociaciones. Así que esto es lo que México tiene en mente ahorita: ampliar su visión comercial hacia Europa, amigos cibernautas, y yo creo que sería una muy buena medida, pese a que no es del mismo tamaño que tenemos con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, significaría algo muy importante para nuestro país en materia económica si Donald Trump, el déspota de Estados Unidos, pretende echarnos o dejarnos fuera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así que así están las cosas.
lo que estamos viviendo con el muro fronterizo, con el Tratado de Libre Comercio, con los gasolinazos aquí en nuestro país, con nuestros connacionales que parece ser que Donald Trump no los quiere allá, los pretende deportar. Hay una unión para defenderlo a través de los 50 consulados que existen en los Estados Unidos. Y bueno, se busca la forma de proteger las remesas que vienen de allá para acá. Y desde luego, pues con esto, proteger la economía también de nuestro país. Este es un punto muy importante que le aporta a la economía mexicana las remesas de nuestros connacionales que están en los Estados Unidos, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente para tratar algunos temas locales. No se vayan. NP Noticias.